Y entramos ahora al capítulo 15. En este capítulo veremos que los flujos simbolizan la contaminación repulsiva del pecado oculto o secreto. Ya hemos estudiado 2 capítulos sobre el tema de la lepra. Hoy en día oímos hablar mucho en cuanto a la contaminación ambiental, pero hay también una contaminación espiritual y moral de nuestras almas, de nuestras mentes y de nuestra vida entera. Estos flujos son sumamente contagiosos e infecciosos y nos revelan la gran perversidad del pecado. La naturaleza humana no es tan solo corrupta, sino también corruptora. Este capítulo pone un espejo ante nuestra naturaleza y después de darnos una mirada, no hay ninguna carne que pueda gloriarse delante de Dios. Uno creería que la lepra era la peor de todas las enfermedades, pero en realidad no era tan contagiosa ni contaminadora como los flujos que estudiaremos ahora. Quisiéramos citar del Dr. Leiker, quien es una autoridad en cuanto a la lepra. Él dice: la lepra es causada por pequeñísimos microbios que se llaman bacilos de lepra y que solo pueden ser vistos por medio de un microscopio. Los bacilos fueron descubiertos en el año 1873 por el médico noruego Hansen, y es por eso que la lepra a veces se la llama la enfermedad de Hansen. Estos bacilos están presentes en grandes cantidades en la piel de ciertos tipos de leprosos. Pasan de estos a la piel de personas saludables, principalmente mediante el contacto físico. Entonces, entran en la piel a través de heridas y rasguños o pequeños arañazos donde pueden vivir y propagarse. Solo los enfermos infecciosos, aquellos que tienen muchos bacilos en la piel, pueden propagar la enfermedad. Muchos enfermos de la lepra ya no tienen bacilos en la piel y por eso no propagan la enfermedad. Pero sigue el Dr. Leiker ampliando su conocimiento en cuanto a esta enfermedad y dice: baños frecuentes, el lavar de la ropa y el guardar limpia la casa, todos ayudan en la prevención de la enfermedad, porque muchos bacilos pueden ser quitados mediante lavado con agua y jabón antes de que entren en contacto con la piel. Lo importante es el evitar el contacto físico con casos infecciosos de la lepra. Los microbios no pueden ser transportados por el aire ni por los insectos. No hay prueba alguna de que la lepra sea propagada por otras maneras. Sin embargo, existe la posibilidad de que la enfermedad se propague ocasionalmente por otros medios diferentes al del contacto físico. Se puede usar la ropa del enfermo, la estera de dormir, las herramientas, etc., sin peligro alguno, con tal que sean lavados con agua caliente y con jabón, y que hayan estado en el sol por lo menos unas 24 horas. No hay peligro en visitar los hogares de los enfermos de lepra, ni aun en darles la mano, pero uno debe lavarse bien las manos después. No hay razón alguna para temer a la lepra si se toman en cuenta estas precauciones. Hasta aquí la cita del Dr. Leiker. La lepra era una enfermedad que no podía ser guardada en secreto por mucho tiempo. Se producía lentamente, pero por fin brotaba. Pero por otra parte, los flujos podrían ser guardados en secreto por toda la vida. Estos simbolizan los pensamientos del hombre, tanto como el hecho mismo del pecado visible. En Génesis capítulo 6, versículo 5 leemos: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto tiene que ver con aquella parte de la naturaleza humana que es corrupta, que es inmunda, que afecta a otros. En Job capítulo 14, versículo 4 leemos: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Y en el Salmo 19:12 encontramos estas palabras: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 7 versículo 18 declara: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y también en su primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tenemos aquí la naturaleza del hombre que es oculta. Es posible que nadie más sepa de ella. Sabemos que ésta se halla allí en lo más profundo del corazón.
Sin embargo, este pecado secreto puede ser pasado a otros. Goethe dijo, «No he visto falta cometida que yo no sea capaz de cometer también». Y el doctor Samuel Johnson declaró, «Cada hombre conoce algo sobre sí mismo que no se atreve a contar ni a sus más íntimos amigos». También el conde de Maistre dijo, «No sé lo que sea el corazón de un malvado, solamente sé lo que es el corazón de un hombre virtuoso, y es terrible». Y Séneca dijo, «¿Por qué es que no existe el hombre que confiese sus vicios? Es porque todavía no se ha desligado de ellos. Solo un hombre despierto puede contar sus sueños». El que todavía sigue pecando, amigo oyente, no está dispuesto a confesar sus pecados. Es como un hombre que todavía está soñando. Una persona tiene que despertarse antes de que pueda contar su sueño. La maldición del pecado ha afectado el poder del hombre en su propagación de la raza. El hombre solo es capaz de producir según su género. Un pecador solo puede engendrar pecadores. La misma fuente de la raza está contaminada. Muchos de estos flujos mencionados en este capítulo están relacionados a los órganos generativos de la raza. Por la mayor parte, tenemos referencias aquí a las enfermedades sociales o venéreas. Hay tanta suciedad y contaminación relacionada a los pecados sexuales que si conociésemos todos los resultados, veríamos que originan situaciones realmente aterradoras. El salmista en el Salmo 51, versículos 7 y 10, dice, «Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Hoy en día se habla tanto de la supuesta nueva moralidad. Pero es interesante notar que esta nueva moralidad sigue produciendo las mismas enfermedades viejas. Hoy en día las enfermedades sociales, las enfermedades venéreas, están aumentando en una proporción alarmante. Están alcanzando proporciones realmente epidémicas en muchos lugares. Así es el pecado, aún en secreto. Le roba a una persona el gozo de su salvación. Parece extraño que Dios hablara tanto en cuanto a un tema tan repulsivo. Sin embargo, este capítulo le da al hombre una vista panorámica de la extrema perversidad del pecado. Al considerar este tema, debemos recordar las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4, donde dice, «Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza». Veamos ahora brevemente el bosquejo que seguiremos en el estudio de este capítulo 15. Como dijimos, el tema central es la purificación de los flujos, y consideraremos este tema bajo los siguientes aspectos. Primero, los flujos del hombre, versículos 1 al 18. En segundo lugar, los flujos de la mujer, versículos 19 al 30. Y en tercer lugar, la repugnancia y los reglamentos de los flujos en los versículos 31 al 33. Comencemos pues con los flujos del hombre. El primer versículo de Levítico 15 dice, «Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo». Ahora notemos primeramente que Dios se dirigió tanto a Moisés como a Aarón. En el capítulo anterior, donde la ley para el leproso estaba bajo consideración, Dios se dirigió solamente al legislador, Moisés. Aarón, como sumo sacerdote, era un cuadro profético de nuestro gran sumo sacerdote. Solo el Señor Jesucristo puede dar el consuelo y la comprensión a los afligidos, al mismo tiempo que les extiende su misericordia y su gracia. Nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Usted puede leer por sí mismo las siguientes citas: Hebreos 4, 14 y 15, y también Hebreos 2, 17 y 18. Leamos ahora los versículos 2 y 3 de este capítulo 15 de Levítico. Hablad a los hijos de Israel y decidles, cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo.
Este lenguaje gráfico revela cuán nauseabunda, asquerosa, detestable, ofensiva, impura, repugnante y totalmente corrupta y corruptora es la naturaleza humana. La materia o la pus del pecado es lo que brota en el corazón humano. Lo podemos ver en todo nuestro derredor. La contaminación está aquí. No podemos estar con otros en este mundo, amigo oyente, sin que nuestras vidas reciban sus efectos, porque la naturaleza humana no solo es corrupta, sino que también es corruptora. Usted y yo, amigo oyente, nos influenciamos el uno al otro. Usted influye sobre mi vida y yo sobre la suya. No puede ser de otro modo. Usted, amigo oyente, es predicador, aunque no lo sepa, porque está predicando por medio de su vida. Había una vez en una iglesia una dama muy piadosa que tenía un hijo que le gustaba emborracharse. Vivían no muy lejos de la iglesia y se sabía cuando estaba borracho el muchacho por su manera de caminar en la calle. Su madre se angustiaba mucho por todo esto y se sentía mortificada y avergonzada. Así pues, pidió a su pastor que hablara con su hijo. Poco después el pastor vio al muchacho en la calle y lo llevó a su estudio para hablar con él. El pastor le dijo lo despreciable que era, le llamó pecador y sinvergüenza, le llamó de todo, y el muchacho simplemente se quedaba con la cabeza inclinada, aceptándolo todo. Luego el pastor le dijo, ¿no sabes que tú estás predicando por medio de tu vida? El muchacho, levantando la cabeza sorprendido, preguntó, ¿me está usted llamando predicador? Cuando el pastor le respondió que en efecto estaba llamándole predicador, el muchacho se levantó como pudo, considerando que estaba borracho, y quería pelear con el pastor. No le gustó en ninguna manera que el pastor le llamara predicador, pero no le importaba que le hubiera llamado pecador y sinvergüenza. Bueno, amigo oyente, no importa quién sea usted, usted es predicador. Está predicando algún mensaje mediante su vida. Usted, amigo oyente, está influenciando en la vida de los demás. La naturaleza humana es corruptora porque es pecaminosa. Aún el hombre que ha nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo todavía lleva su vieja carne pecaminosa. Escuche usted las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 15, versículos 18 al 20. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es asombroso hoy en día que sean tantas las personas que tienen interés en las ceremonias religiosas. Observan cuidadosamente estas ceremonias religiosas, pero tienen un corazón que es tan sucio como lo peor. Amigo oyente, todos tenemos aquel tipo de corazón, a menos que haya sido limpiado por la sangre de Cristo Jesús. Santiago, en su Epístola Universal, capítulo 1, versículos 14 y 15, presenta esta verdad en forma muy práctica. Leamos este pasaje. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado, así es que tenemos que detenernos. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, y confiamos que usted vuelva a sintonizarnos. Pero antes de cerrar este espacio, le recomendamos leer los próximos versículos de este capítulo 15 de Levítico, lo que le permitirá estar informado de lo que estudiaremos en nuestra próxima visita. Gracias por su atención de hoy, y es nuestra oración que Dios derrame sobre usted las ricas bendiciones del cielo. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del libro de Levítico. En nuestro programa anterior iniciamos nuestro estudio del capítulo 15 de Levítico y comenzamos a considerar el aspecto de los flujos del hombre dentro del tema central de este capítulo 15, que es la purificación de los flujos. Y decíamos que la naturaleza humana es corruptora porque es pecaminosa. Aún el hombre que ha nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo todavía lleva su vieja carne pecaminosa.
Es asombroso hoy en día que sean tantas las personas que se interesan en las ceremonias religiosas y observan cuidadosamente esas ceremonias, pero tienen un corazón que está sucio como lo peor. Todos, amigo oyente, tenemos ese tipo de corazón, a menos que haya sido limpiado por la sangre de Jesucristo. Finalizamos diciendo que Santiago presenta esta verdad en forma muy práctica en su epístola, capítulo 1, versículos 14 y 15, donde dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pablo clamó en desesperación en su carta a los Romanos capítulo 7, versículo 18, diciendo: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. El flujo del pecado puede ser visible o invisible. Puede fluir sangre y pus en forma visible, o puede hacer que nada aparezca en la superficie. Sin embargo, allí está. La inmundicia que está en consideración aquí es la que se encuentra en los pensamientos y en los pecados secretos. Y presenta un tremendo contraste con lo que Dios requiere. El salmista dice en el Salmo 51, versículo 6, He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Este pasaje debe humillar al orgulloso y mostrarle la total repugnancia de su vida a la luz de la santidad de Dios. Esto le da al hombre otro punto de vista o perspectiva en cuanto a cómo se vea ante un Dios justo y santo. Escuche usted lo que dice David una vez más en el Salmo 51, versículo 4. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Muchas veces Dios ha puesto énfasis en su palabra sobre el hecho de que el pecado es extremadamente perverso. Un ejemplo de esto que usted debiera estudiar se encuentra en Ezequiel capítulo 16, versículos 1 al 13, donde Dios expresa con toda claridad a los israelitas que en sí mismos no tenían ninguna virtud ni nada de atractivo, sino que eran totalmente repugnantes ante Él. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Estas son algunas de las frases de este pasaje. En otras palabras, eran inmundos y de mala ascendencia. Si usted prefiere leer también todo el capítulo 59 de Isaías, en el verso 2 dice: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Volviendo ahora al capítulo 15 de Levítico, leamos los versículos 4 hasta el 7. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare, inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos. Se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Vemos aquí que se declaraba inmundo cualquier lugar en que se acostara un hombre con flujo, como también toda cosa en la cual se sentara y todo lo que tocara sería declarado inmundo. Dios tiene sumo interés en la vida diaria de su pueblo. Su ley abarca aún las áreas más pequeñas e insignificantes de sus vidas. Dios les observa aun cuando están dormidos. El hombre que tenía flujo contaminaba la cama en que se había acostado y aún sus sueños eran considerados impuros. Muchas personas pasan las noches enteras sin poder dormir, no contando cabezas de ovejas, sino recontando y recordando sus pecados con placer lascivo. Dios tiene interés en lo que pensamos cuando nos acostamos. Él quiere controlar nuestros pensamientos. El apóstol Pablo lo expresa así en su carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 8. Escuche usted. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios está interesado en usted, amigo oyente. Tiene interés en usted cuando se acuesta y cuando camina. Tiene interés en lo que toca. Cuando nos sentamos para conversar con los amigos, Dios tiene interés en esa conversación. ¿Estaremos propagando el virus de contaminación? Dios tiene interés en nuestros contactos de negocios y en nuestros contactos sociales. El contacto físico de lo limpio con lo inmundo siempre propaga la enfermedad a lo limpio. Amigo oyente, no podemos estar con los del mundo ni aun caminar por la calle sin contaminarnos. Escuchamos las obscenidades y groserías, vemos las láminas, nos atraen los anuncios y la propaganda, nos contaminan constantemente. Necesitamos reconocer estas cosas y confesar nuestros pecados para ser limpiados por Dios. Todos tenemos esta plaga del pecado, estos flujos, estos pecados secretos. Continuemos ahora leyendo los versículos 8 al 12 de este capítulo 15 de Levítico. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre que cabalgare el que tuviere flujo, será inmunda. Cualquiera que tocare cualquiera cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo, y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Es probable que este pasaje nos cause disgusto, pero tenemos que reconocer que revela la inmundicia del pecado transmitido por medio del contacto. Los reglamentos en los versículos anteriores tenían que ver con la conducta en el hogar, y ahora estos versículos tratan de los contactos en la calle o en algún lugar público, aun en el caso de un contacto accidental. Notamos que esto es también cierto hoy en día. Muchas veces un creyente se halla en algún lugar público o en la calle, y alguna persona vil e inclinada a lo indecente abre la boca y arroja profanidades y obscenidades o alguna blasfemia atroz. Y esto, amigo oyente, nos contamina sin lugar a dudas. Estos versículos deben recordarnos que es posible acompañar o andar con los que nos contaminan. Un creyente puede sentirse sucio después de apartarse de tal grupito y en realidad lo es. Por eso necesita lavarse. Y por eso mismo es importantísimo que permanezcamos en la palabra de Dios. Nos ensuciamos en esta vida, amigo oyente. El salmista en el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Escuche también las palabras que Jesús dirigió al apóstol Pedro en Juan 13:8. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esto significa que no podemos tener comunión con el Señor Jesús si no somos lavados por Él. Y en Juan 15:3 dice Jesús, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y una vez más en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Volviendo ahora al capítulo 15 de Levítico, leamos los versículos 13 hasta el 15. Cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Y el 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto. Y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Tenemos aquí una vez más presentadas el agua junto con la sangre. La sangre quita la culpa del pecado, mientras que el agua quita la mancha del pecado. El Espíritu Santo aplicará el sacrificio de Cristo a aquellos pecados secretos que se hallan en nuestras vidas hoy en día. Amigo oyente, ¿ve usted lo que describe esto? Es un capítulo sórdido, sin embargo, tenemos que confesar que es una descripción de usted y de mí. Necesitamos confesar nuestros pecados secretos para ser limpiados.
El salmista dice una vez más en el Salmo 32, versículo 5, «Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado». El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, nos dice, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Continuemos ahora leyendo los versículos 16 al 18 de este capítulo 15 de Levítico. «Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer, y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua, y serán inmundos hasta la noche». Es obvio que esto se refiere a las enfermedades venéreas. Una de ellas, la más devastadora, es el SIDA. Francamente, son muy corruptoras. Hoy en día, estas enfermedades constituyen una verdadera epidemia. Dios puede guardarnos de estas enfermedades sociales. Dios tiene gran interés en la procreación de la raza. Dios le dio un don especial al hombre para su propio bien e inspiración, y así el hombre debe guardar este sistema reproductivo con mucho cuidado. El hombre siempre está en peligro de contaminarse con aquello que debiera ser su experiencia más noble. Esto es especialmente apreciable en una lectura cuidadosa de la Epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 2, versículo 2. Dios nos enseña que debemos guardarnos de los deseos impíos y de los pensamientos lascivos, porque son pecado. Escuche usted las palabras del Señor Jesucristo en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, versículos 27 y 28. Dijo el Señor, «Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Es necesario recordar que el hombre no es capaz de engendrar un hijo que no tenga pecado. La carne pecaminosa no puede producir sino solo carne pecaminosa. David sabía de lo que hablaba cuando él dijo en el Salmo 51:5, «He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». Y pasamos ahora a considerar el siguiente aspecto en nuestro estudio de este capítulo 15. Este aspecto es los flujos de la mujer. No vamos a leer esta sección comprendida entre los versículos 19 hasta el 24, porque evidentemente se refieren a la condición de una mujer durante su menstruación normal. Debía apartarse de sus amigos y amigas durante este período. Era tratada como proscrita y como si fuera leprosa. Esto nos parece hoy en día como algo excepcionalmente severo. Y la única explicación que podemos ofrecer es que esto es un recordatorio de la caída del hombre relatada en Génesis. La pena del pecado era la muerte. Al hombre se le recuerda que tenía un mal principio y que no tiene nada en sí mismo de qué gloriarse. El hombre perverso solo puede producir pecado. La siguiente sección, los versículos 25 hasta el 30, tratan de un flujo anormal. Esta sección da las leyes para la separación de la mujer que lo sufría e informa el hecho de que este flujo contaminaba la cama en que se acostaba y a cualquiera que tocara las cosas que ella hubiera contaminado. También explica la ofrenda que esta mujer debía traer cuando estuviera limpia de su flujo. Esto nos da una percepción sobre la condición de la mujer que sufría el flujo de sangre y que vino a Jesús para ser sanada. La ley la había excluido de todo contacto con los demás, y sin embargo, ella tocó a Jesús. La ley la había excluido del templo y de la adoración pública a Dios. Sin embargo, la gracia de nuestro Señor la sanó y la restauró, y Él alabó su fe públicamente. Jesús, amigo oyente, es la fuente que nos limpia de toda la inmundicia de nuestros corazones. Y llegamos ahora al aspecto final en este capítulo 15 de Levítico, la repugnancia de los flujos y los reglamentos para ello. Leamos los versículos 31 al 33 de este capítulo 15 de Levítico. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos.
Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. En realidad no nos queda mucho tiempo para considerar todo este aspecto, pero quisiéramos mencionar que los pecados sexuales son considerados con mayor énfasis al final de este capítulo tocante a los flujos. Esto se refiere a las enfermedades sociales, enfermedades venéreas, y la muerte era la pena por no obedecer los mandamientos que controlaban los flujos. Esto no es un asunto trivial para con Dios. Los pecados ocultos del creyente no pueden ser pasados por alto. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y aquí, amigo oyente, nos detenemos por esta ocasión. Terminaremos la consideración de este aspecto en nuestro próximo programa. Confiamos que usted nos vuelva a sintonizar. Mientras tanto, le sugerimos leer y repasar el capítulo 16 de este libro de Levítico para estar informado de su contenido y de esta forma acompañarnos en nuestro próximo estudio. Será pues, hasta entonces, es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente.